En no pocas ocasiones usted y yo hemos conversado sobre el tema de los abusos de las compañías de seguros de gastos médicos mayores, del tema de los precios inalcanzables de los medicamentos, de las políticas de hospitales privados que hace que la medicina privada esté cada vez más fuera de nuestro alcance y nos quedemos sin la protección necesaria a pesar de que uno le ha estado invirtiendo toda la vida. Un diputado federal hoy en día trae una cruzada para reformar lo que fuese necesario en la Constitución, en nuestras leyes, para evitar lo que incluso él ha llamado esta inflación médica, es decir, las farmacias o los medicamentos, los hospitales y las compañías de seguros privados y teniendo como víctima en el centro pues a todos nosotros como usuarios finales. Es por eso que hoy vamos a platicar y le doy la bienvenida a Jericó Abramo Mazo, diputado federal por el PRI. Gracias por recibirnos y por esta charla de nuevo. Muchas gracias, Mario. Te saludo con muchísimo gusto a ti y a todo tu auditorio. Fíjate que leyendo justamente una nota que presentamos hace unos días, de que en Estados Unidos a un médico en Mission, Texas, que habría cometido fraude por inventarle a sus pacientes enfermedades y obligarlos a hacerse muchos estudios y engañando y con fraude a las compañías de seguros, lo acababan de sentenciar a 10 años de cárcel y le quitaron todo lo que se había hecho millonario. Y nos llevaba a preguntar justamente los alcances de la justicia, es otro tema, el alcance de la justicia a nivel federal sobre justamente malos ejercicios de los servicios médicos. Pero más allá de eso, el tema que platicamos y que nos ocupa y nos preocupa mucho, Rico, que es el tema de ya no puedo pagar yo mi seguro de gastos médicos mayores, me siguen llegando esos anuncios de un 30% más, un 30% más, y al mismo tiempo cuando meto un reclamo parece que están dedicados a decirme el cómo no me van a reembolsar mi dinero o cómo sí lo vamos a hacer efectivo. ¿Cómo va la reforma? ¿Cómo va el proceso de reforma que estás encabezando? Bueno, Mario, te comento que esta reforma fue ingresada desde el mes de febrero en la Cámara de Diputados. Presenté 5 reformas a la Ley de Salud, a la Ley de Hacienda, a la Ley de Justicia, al Código Penal, para poder transformar lo que hoy conocemos como Ley de Seguros y Fianzas. Hoy en México los excesos que han cometido las empresas de seguro de gastos médicos mayores son evidentes, hay pruebas de ellos, hay más de 1,250 denuncias mes con mes ante la Comisión Nacional Bancaria y ante la Comisión de Seguros y Fianzas, y no pasa nada. No pasa nada porque la ley que tenemos no tiene dientes, no está preparada para poder proteger al paciente y solamente busca garantizar que los seguros cobren su parte, que los hospitales cobren lo que les tocan y que el paciente vuelva a estar en el último lugar de la fila. Por eso propuse estas 5 reformas a la Ley de Salud, a la Ley de Hacienda y a la Ley de Seguros y Fianzas para ponerles un hasta aquí. ¿Qué buscan las leyes que propongo? Primero que nada, buscan estabilizar el mercado. Segundo, buscan transparencia en los contratos de gastos médicos. Y tercero, buscan que las personas después de los 60 años no paguen el IVA de sus pólizas de seguros de gastos médicos, pero también que los incrementos a las pólizas no puedan exceder del 5% anual y la inflación. O sea, si la inflación del 2025 cierra en 5 puntos, que en el 2026 tu póliza de gastos médicos después de los 60 años no pueda exceder del 5 más 5, o sea, 10% de incremento, cuando hoy la póliza más conservadora está teniendo incrementos que van desde un 25 hasta un 90% con la finalidad de mandar hacia el sector público a todas las 22 millones de personas que contratan su póliza de gastos médicos y que lamentablemente al llegar a viejos, que es cuando vamos a llegar todos y nos vamos a enfermar, te dejan sin nada porque te triplican o cuatriplican tu costo anual de póliza para que te quedes en la calle o termines dejando de pagarlo. Esto vendrá a estabilizar el mercado, no se trata de romperlo, sino de estabilizarlo, transparentarlo y con esto permitir que la gente pueda tener certidumbre desde que firma su contrato y tiene garantías de qué servicios va a recibir. Y los hospitales privados también los estamos metiendo al redil, y lo digo de la siguiente manera. La Ley de Economía dice que todo hospital privado en México tendrá que presentar sus tarifas de servicios. En México no sucede, o sucede muy poco, o no están obligados a presentarlas todas. Al no presentar la totalidad de las tarifas, mi querido Mario, eso genera que las aseguradoras sean opacas en la actualización de precios y entonces a ti y a mí y a los 22 millones de personas que tenemos una póliza de gastos médicos,
nos dejan a la deriva al momento de cuantificar cuánto vamos a pagar. ¿No te ha tocado llegar a ti a un hospital y que te pregunten, ¿tienes seguro? Si sí tienes, pásale por la puerta A. Si no tienes, ahí está la puerta B. La puerta A es una puerta que tendrá cobros excesivos, precios inflados, medicinas más caras y opacidad entre lo que muchas veces entre lo que el médico reporta y lo que el hospital factura. Y eso es porque está muy mal regulado el sistema de gastos médicos en México y porque la inflación médica en México es la segunda más alta del mundo. Y eso no puede suceder cuando tenemos supuestamente un mercado equilibrado y supuestamente hay organismos del sector público que regulan. En este caso nadie regula y nadie tiene dientes para sancionar. De votarse estas iniciativas de ley que propongo en los próximos meses, podremos garantizar que tú, que yo y que los más de 22 millones de mexicanos que pagamos una póliza de gastos médicos tengan la garantía que no va a haber más abusos, más robos y más opacidad. De alguna manera, en esta reforma se está tomando en cuenta el hecho de que no sea tan unilateral la decisión de una compañía de seguros, por ejemplo, en el caso de un reclamo, porque, insisto, luego te salen con que la letra chiquita de no sé dónde o simplemente no te dan ninguna explicación, nomás te dicen, ¿qué reclamo es? No, no procede. Y no procede y no hay con quién, como dices tú, no hay ni a quién decirle, ni a quién reclamarle, ni quién te defienda para estas cosas. Y te pongo por qué lo hacen. Hoy te pongo un ejemplo muy fácil en un minuto. Una compañía de seguros mexicana te cobra por una persona de 45 años una póliza anual de 40,000 pesos, un deducible de 35,000 o 25,000 y un coaseguro del 20% sobre lo que factures. Las personas entre los 20 y los 50 años de edad no van a tener, según dice la estadística médica, pues padecimientos de riesgo mayores a 250, 300,000 pesos, al más grave, y al menos grave entre 40 y 60,000 pesos. Tú estás pagando realmente el cuidado de tu salud. Hay casos de personas que sí tienen un cáncer, un padecimiento más difícil, pero en el principio de mutualidad, más de 14.5 millones de pólizas que cobran entre todas esas pólizas miles de millones de pesos anuales y pagan menos del 60% de lo que ingresan, deben de garantizar a quienes tienen un mayor número de riesgo. Ese es el principio de la mutualidad de un seguro de gastos médicos. En México no es así. En México lo que buscan es evitar pagar el mayor número de riesgos, que el paciente tenga el riesgo total, te hacen firmar un pagaré, tienes que dar tu tarjeta de crédito y aparte el seguro. Y aparte de que ya cubren todos estos esquemas de pago, cuando ya te da de alta el doctor, no te puedes ir hasta que el seguro hable y diga que sí pasa. Y si no pasa, aunque tengas el pagaré puesto, te garantizan otro método de pago. Esto va en contra del artículo 230 del Código Penal Federal, que dice que nadie puede ser retenido en un hospital después de ser dado de alta por falta de pago. Y eso pasa todos los días en México y nadie hace nada y no hay autoridad que le ponga un alto. Hoy Morena recibió estas iniciativas que yo presenté, las presenté desde febrero, ya cabildeé con el PAN, con MC, con el PT, con el Partido Verde que están de acuerdo y con el PRI, solamente falta que Morena esté de acuerdo. Si Morena aprueba y le da para adelante en sus comisiones donde tiene mayoría a estas iniciativas que presenté, en menos de 6 meses la gente va a poder estar disfrutando de transparencia, de incrementos no mayores a 10 puntos en el caso de los mayores de 60 años y de poder amortizar cuando eres joven una póliza de gastos médicos para cuando seas viejo. Y ahora sí, hacer que el mercado de seguros de gastos médicos se triplique, se potencialice, que el sector privado crezca, la inversión. Yo no quiero que los seguros dejen de ser negocio ni que los hospitales privados dejen de ser negocios. Lo que quiero es que dejen de abusar de la economía de las personas y que cuando realmente se necesita de sus servicios, que es cuando uno llega viejo, no te avienten al sector público, cuando hoy el sector público está totalmente saturado y quebrado y no tiene la posibilidad de atender a 22 millones de pacientes potenciales por no tener la posibilidad de tener un buen sistema privado de gastos médicos. Y es evidente que ni somos Canadá, mucho menos Dinamarca, como para un seguro público que pueda resistir y aguantar y soportar a todo México. Es obvio que no. Ahora, ¿cómo están las aguas con Morena? ¿Cómo sientes que va a reaccionar Morena con tu iniciativa? Platiqué con el coordinador Ricardo Monreal, platiqué con el coordinador del Verle Carlos Puente. Me dicen que está muy bien la iniciativa, pero hoy que acaba de publicar el diputado Monreal la agenda legislativa de los periodos extraordinarios, me doy
cuenta que no viene agendada ninguna de las 5 iniciativas prioritarias que acabo de presentar, solamente vienen las iniciativas que le interesan a Morena o que propone el grupo de Morena. Debemos despolitizar las comisiones y debemos de darle garantía que las iniciativas de ley que tienen un fondo real en materia financiera, de salud, de dignidad humana, puedan fortalecerse y votarse. Esto le va a quitar carga fiscal al gobierno, carga presupuestal, y le va a ayudar a 22 millones de familias a que sigan aportando de manera correcta el pago de sus pólizas, teniendo transparencia en el servicio recibido. Hoy no se tiene, y los seguros, después de los foros que realizamos, me dio mucha tristeza ver que las empresas de seguros mexicanas y las empresas de hospitales, ninguno llegó proponiendo nada, todos llegaron defendiéndose en vez de llegar proactivos a escuchar lo que los pacientes y afectados tenían que decirles. Hoy, hace menos de 2 semanas, recibí una propuesta de las empresas de seguros donde dicen, bueno, ¿qué te parece si mejor yo, aseguradora, les doy un cheque a los pacientes y que se atiendan en el hospital que quieran? Yo creo que tampoco es aventar la pelotita. Tiene que haber un principio de mutualidad, fraternidad y entendimiento, paciente, cliente y empresa de servicios de salud para con los usuarios. Es lo que buscamos hacer. Hay países que lo han logrado, lo logró Australia, lo logró Inglaterra, lo han logrado otros países del mundo donde usan los sistemas de seguridad, de seguro de gastos médicos privados, y han sido exitosos. No quiero decir que los esquemas sean perfectos, pero son mucho más humanos, más de mejor atención y más exitosos que los mexicanos. En México, las empresas de seguros, por todos sus esquemas de servicios, todo su buffet de servicios, ingresan anualmente 1 billón de pesos al año. 1 billón, mi querido Mario. Y pagan 550,000 millones de riesgos. Quiere decir que tienen un excedente de ingresos de 450,000 millones de pesos. O sea que negocio es, y es muy buen negocio. ¿Qué estamos buscando? Que sigan siendo negocio, pero que no digan a no, que no digan que no a todo, que no oculten la información más importante, que es la salud del paciente, y que no tripliquen o cuatrupliquen o hasta pongan 1000% más caras el costo de las medicinas y los utensilios médicos, porque no hay quien les ponga un orden ni un hasta aquí. Esta ley se trata de detener el abuso y transparentar los servicios. Y a desinflar, como tú mismo lo has dicho, la inflación médica que ya se ha generado con todas estas 3 áreas. Oye, Mario, y que ellos la hicieron a propósito. Ellos la hacen a propósito para poder subir los precios, si no, no tuvieran argumentos para poder subir las pólizas. Hay que colgarse de algo, y ellos simulan una inflación médica, simulando precios altos en costos de servicios hospitalarios. Y te pongo un ejemplo muy claro. Si sabes que cualquier hospital privado que acaba de inaugurarse, lo que busca son clientes. Cuando tú terminas un hospital nuevo, lo primero que buscas es tener clientes, si no, no sería negocio. Correcto. Bueno, las aseguradoras nacionales e internacionales llegan con estos hospitales y les dicen, oye, ¿te interesan que yo sea tu aseguradora? Y lo primero que te dice el hospital es, claro, ¿qué tengo que hacer? Con pruebas de propios hospitales que me las han presentado, y te lo dicen, bueno, pues quiero el 35% de descuento en todos los procedimientos médicos de tu hospital. Entonces, pues qué bueno, quiere decir que esa aseguradora tendrá menos costo de sus pagos en ese hospital en específico. Sí, nomás que esos descuentos no se los trasladan al cliente. Correcto. Es un descuento hospital aseguradora. Entonces, tú, Mario, si entras, o yo, por una apendicitis aguda que está cotizada en un hospital del Pedregal de San Ángel en 120,000 pesos, o en un hospital de Monterrey en 85,000, tú no sabes que a esa empresa le dieron un 35% de descuento. A ti, Mario, te presentan la factura completa del costo. No te dicen que hay un descuento de lo que te presentan. O sea, es un 35 que a mí no me traslada la compañía de seguros, y es un 35 que me están trasladando a mí el hospital. Seguramente lo estoy cubriendo yo. Y ese 35 no se lo reportan al sector médico, ni al sector público, ni a la Comisión Nacional, y eso genera la famosa inflación médica, porque nadie te dice que las aseguradoras están pagando mucho menos de lo que dicen que pagan. Entonces, bueno, pues es un tema que cuando lo platicamos tú y yo la vez pasada nos ocupa, nos preocupa. Tiene nuestro apoyo, evidentemente, quienes estamos en esto, porque es urgente que se resuelva. Hagamos presión con nuestros diputados de Morena, en este caso, de cada estado y de cada entidad, para que presionen allá con su coordinador de bancada y esto se expedite lo más pronto posible. Resistencia va a haber, no es un tema menor, y no se van a dejar tampoco los hospitales ni las grandes compañías médicas. Ahora te digo algo, Mario, para cerrar. Esto no le pega al presupuesto público, al revés, le ayudan. Segundo,
esto no le pega al mercado, le ayuda porque al estabilizar la transparencia y las tarifas, va a haber más posibilidad de gente que se quiera asegurar, porque ya no va a haber abusos. Va a tener más ingresos el sector público, el sector privado de hospitales y el sector privado de seguros. Es un riesgo, ellos ya lo vieron como un negocio seguro, que dicen, ¿para qué le movemos si ingresa muy bien? Hay que moverle para que el paciente se dignifique, primero que nada, que esté en el primer lugar de la fila antes que ellos, y ellos también que ganen dinero, pero sin abusar. Por eso, el día que quieras, estoy contigo en tu programa y cuantas veces haya un cambio, te lo iré informando. Esta es tu casa, bienvenido en una pasadita por aquí, por Monterrey, para platicar aquí en vivo en el estudio, y si no tienes inconveniente, en la siguiente charla hablar sobre tu postura y visión sobre el tema del presupuesto nacional y sobre todo las maniobras limitadas que tienen los estados para generar recursos también en este tema. Criterios del sector público, Mario, nos avisan que en el 2026 el gobierno federal tendrá que reducir 256,000 millones de pesos del presupuesto planeado, algo que avisamos por la gran carga financiera que heredó el gobierno pasado de Morena a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que ella te está teniendo que sortear con esta falta de recursos que le dejó el gobierno pasado. Hoy tenemos que ser solidarios, pero también el gobierno Morena tiene que entender que tiene que hacer obras que funcionen, que sean rentables y que ayuden a la competitividad del país. Con gusto he escuchado que ya se dieron cuenta que al Tren Maya, si no le agregan carga, no va a poder autofinanciarse y va a seguir siendo pérdida, y esa pérdida la pagamos tú y yo y todos los amigos que nos ven en el auditorio. Jericó Abramo Mazo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Diputado federal del PRI, y sí, vamos a dejar pendiente de esa charla, porque ha sido un tema de debate nacional siempre, lo que dice Jericó, lo que ha dicho, por ejemplo, Samuel en su momento, lo que han dicho la mayoría de los gobernadores o de las entidades federativas. Necesita el gobierno federal darle más manga suelta, más instrumentos, más libertad e instrumentos a los estados para que puedan generar sus propios recursos los estados. Y eso es una forma, porque si no, como dice el diputado federal, un recorte de este tipo a nivel federal, no quiero ni saber cómo le va a ir a las finanzas de los estados en el país. Regresamos.